Mi nombre es Álvaro Andrés Baena Arboleda y este es el video correspondiente a la actividad número 3 de diseño de bases de datos 2 para la Universidad Católica del Norte. Bueno, inicialmente qué hicimos en esta actividad en la cual se proponía crear usuarios, eh, dar roles a los usuarios y crear unos perfiles. Inicialmente lo que hicimos fue crear un usuario y lo asignamos a un rol específico de solo lectura. Posteriormente realizamos pruebas de consultas y de lectura pues con el usuario clímaco para este caso en la base de datos y efectivamente pudimos ejecutar las consultas. De la misma manera intentamos con este mismo usuario de ingresar información, ya de editar o de borrar. Y como se puede evidenciar en el taller, pues no era posible, ya que no era el rol asignado al usuario. De la misma manera creamos un rol número 2 el cual tenía ya más permisos y más privilegios, con el cual se hicieron también pruebas y tratamos de insertar datos, de borrar y de modificar y evidentemente pues ya lo pudimos hacer. Para, para crear los usuarios y asignar permisos tenemos dos formas de hacerlos. Una de las formas es directamente, ¿cierto? Por la parte gráfica y otra forma es por medio de los roles. Para este caso, pues como se había dicho anteriormente, creamos un rol 1 de lectura y un rol 2, el cual podía editar y agregar registros. Por otra parte, también creamos unos perfiles, los cuales, los cuales, los cuales son muy importantes en las bases de datos, ya que estos nos ayudan a controlar los usuarios de alguna manera. Por ejemplo, podemos controlar el número de secciones que tiene permitido un usuario por, por equipo, por computadora. Podemos bloquear el número de concurrencias que esté generando hacia la base de datos, ya que si está realizando una o dos consultas y estas me generan concurrencia, automáticamente podemos hacer que la base de datos saque el usuario y termine las sesiones bloqueantes. También los perfiles la, nos garantiza y nos refuerza la seguridad de la base de datos, ya que así podemos, ya que así podemos controlar y llevar un control de cuántos usuarios son administradores, cuántos son nada más de lectura, cuántos usuarios pueden editar, cuántos usuarios pueden insertar, cuántos usuarios pueden hacer un delete sobre la base de datos, cuáles son los usuarios o en este momento los BDA que pueden hacer update sobre las mismas tablas, que es muy importante. Eh, Podemos también controlar a través de los perfiles los timeout o los tiempos máximos entre cada consulta. Podemos ejecutar los tiempos de inactividad que un usuario tenga sobre una tabla o sobre una base de datos para que automáticamente la base de datos lo saque. Y podemos monitorear y saber el total de usuarios que hay en el momento y en qué tiempos del día se conectan. Bueno, posterior a esto, realizamos un backup sobre la base de datos, el cual es muy importante, ya que no tener el respaldo de nuestra información nos conlleva, si hay una pérdida de datos o un apagado o un incendio, nos conlleva a restaurar o a perder todo lo que tenemos. Ya que si manejamos backups diarios, podemos tener o recuperar versiones anteriores de la información en caso de que haya un ataque informático, en caso de que haya un delete por accidente, en caso de que de pronto haya una pérdida o hayan daños en nuestros servidores de bases de datos o muchas casuísticas. Entonces mostramos la actividad del backup es programable, la podemos programar para que ella se ejecute por horas, por días o lo podemos hacer simplemente manual según pues la base de datos que estemos manejando. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta en la base de datos? Tenemos que tener en cuenta que para nuestras bases de datos, como lo hablamos anteriormente, lo más importante es manejar backup, controlar los usuarios, tener buenos perfiles y manejar buena seguridad. De ser posible, tener un servidor
adicional o de respaldo en caso de que nuestro servidor principal se caiga, pues tengamos un servidor de standby el cual nos va a proveer el servicio mientras que recuperamos nuestro servidor principal. También tenemos que tener en cuenta la seguridad, los ataques cibernéticos, las pérdidas de información, que tengamos un buen firewall que nos esté protegiendo a cada rato los accesos maliciosos. Tenemos que tener en cuenta también que nuestras consultas deben de ser muy rápidas, de no sobrecargar nuestras bases de datos. Y lo más importante, tenemos que pensar constantemente en actualizarnos y hacer que la información cada día sea más fácil de acceder y sea más fácil la interacción con nuestros usuarios. Recuerden, mi nombre es Álvaro Andrés Baena Arboleda y esta fue la explicación para la materia base de datos 2. Feliz noche.